A ver. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que siguen la página de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco? Dándole continuidad a estas jornadas de reflexión para la acción que hemos venido promoviendo desde hace ya varias semanas. El día de hoy está con nosotros el compañero camarada Nahum Pérez Monroy, quien nos va a hablar de un tema que muchas veces genera dudas y controversia, ya que la definición o el contexto o la historia misma nos hace tener un concepto distinto sobre la palabra capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Y para ello nos hace el honor, más bien es un honor para nosotros tener la presencia de el compañero camarada Nahum Pérez Monroy. Buenas noches, Nahum. ¿Cómo te Buenas encuentras noches. el día de hoy? Muy bien, Omar, muchas gracias. Muy agradecido por esta invitación para hablar sobre un tema tan importante actualmente, sobre todo con los compañeros de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco. Excelente, Nahum. Mira, vamos a ir contestando esta pregunta, ya que a veces uno puede entrar rápido y decir, vamos a textear en San Google qué es el capitalismo, y lo primero que nos arroja San Google dice sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, eh, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Pero eso, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir, Nahum, en en un lenguaje más propio del pueblo, en términos más triviales, si así lo queremos llamar o le queremos decir? Nos parece importante que empecemos. Cuéntanos, Nahum. Muy bien, de hecho, me parece muy bien que plantees así la pregunta porque nos remite a explicarle al pueblo trabajador, a los compañeros de Xochimilco, en términos muy concretos, qué es el capitalismo. Eh, Yo lo explicaré de la siguiente forma, Omar, y es, el capitalismo es una forma de producción de los bienes de la sociedad en la que se intercambian productos y en la que la sociedad produce satisfactores para la economía, para las necesidades de la sociedad. Pero la forma en la que se organiza esa producción tiene una forma muy específica, que es a través de la explotación del trabajo asalariado. Ujú. Es decir, en otras épocas de la humanidad, la sociedad también se organizaba para producir, para organizar la satisfacción de las necesidades humanas, pero en otras etapas de la historia de la humanidad no había un factor esencial que ahora sí hay, que es los trabajadores libres. ¿Qué significa este aspecto de los trabajadores libres o el hecho de que uno sea libre? Que uno es propietario de su propia fuerza de trabajo. Aquí me gustaría explicar más detenidamente esto. Ujú. Cuando el capitalismo tiene dos clases fundamentales. Sí. Aquellos que son los propietarios de los medios de producción y aquellos que únicamente tienen su fuerza de trabajo para poder venderla y para poder subsistir. Cuando hablamos acerca de la fuerza de trabajo, ¿sí me ves, Omar? No sé si ahí me veas. Sí, sí te veo, sí te veo. Ah, perfecto. Cuando nosotros hablamos acerca de que un trabajador es propietario de su fuerza de trabajo, no significa que vende el trabajo. Aquí puedo decir, eh, no es la misma situación que, por ejemplo, un artesano o un productor de un trabajador individual que produce zapatos o produce ropa o produce un determinado tipo de mercancía desde el inicio hasta el final, y al final ese producto del trabajo, digamos un zapato, lo va y lo vende en el mercado. No. En este caso, el surgimiento de la clase trabajadora a nivel mundial significa la entrada de un ejército de personas que lo único que tienen para sobrevivir
es poder vender su fuerza de trabajo. Lo que producen en la fábrica no es propiedad suya. Yo cuando entro en una fábrica de lápices, de plumas, estoy enlazado en un proceso productivo en el que yo dependo de otro compañero y en el que la producción se ensambla a través de diferentes procesos. El trabajador, a diferencia de otras formas de producción que existieron antes del capitalismo, no es propietario de la mercancía, del producto, es propietario de su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo se le vende al propietario de las empresas por un precio determinado. Es decir, Omar, la fuerza de trabajo, nuestras energías son para el capitalista, son para los empresarios como cualquier otra mercancía más. No sé si hasta ahí vamos un poco desglosando lo que es esto, ¿no? A Con ver, medios de producción. permíteme tantito, Nahum. Es Claro que sí. que voy a ir interactuando contigo también para Muy más o bien. menos cimentar las ideas y que no queden tan al aire. Nahum, ¿qué es la fuerza de trabajo? Sí. La fuerza de trabajo es la energía que tiene el trabajador, la capacidad que tiene el trabajador para producir. Y eso es a lo que le interesa a los propietarios de las empresas poder alquilar. Tú te alquilas. Ujú. Tú te alquilas por una jornada de trabajo, por unas horas determinadas, a cambio de un salario. Te voy a poner otros ejemplos para que yo creo que también eso puede ilustrar por qué el trabajo asalariado, la clase trabajadora, el proletariado, es algo distinto que surgió hace unos 200 años en la historia de la humanidad. Comparado con toda la historia de la humanidad, es solamente una parte muy pequeña, comparado con los últimos 10.000 años de civilización. Por ejemplo, en la época de la esclavitud, en la época de la Grecia clásica y de Imperio Romano, los esclavos eran pues prácticamente una propiedad de los señores, pues sí, de los esclavistas. Sí. Pero los esclavos no eran libres. Los esclavos se mantenían como una propiedad de los señores esclavistas y de hecho, pues sí generaban una plusvalía, un excedente, ahorita vamos a explicar eso, Sí. pero no era tan grande como en la actualidad. No, aparte, el esclavo en la antigüedad no tenía la libertad para moverse a donde quisiera y para trabajar en donde quisiera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podemos verlo, por ejemplo, en la sociedad feudal en Europa. En la sociedad feudal, los siervos que estaban anclados a las tierras, tenemos que recordar que la economía feudalista se basaba en la agricultura. Tú como siervo de un señor en un feudo, no podías moverte a donde tú quisieras a trabajar. Tenías que mantenerte en la tierra, en una tierra determinada, y tenías que pagar un tributo. Como aquí también sucedió, por ejemplo, en los pueblos mesoamericanos, que tenían que pagar tributos a los imperios o a los señoríos más fuertes. En el caso de México Central, al imperio mexica, diversos pueblos que estaban subyugados por los mexicas y tenían que pagar un tributo. La gente no era de todo determinado libre para moverse. Y allá voy, Omar. Ujú. En el capitalismo significa que el trabajador tiene libertad, pero cuidado con esta palabra libertad, porque como decía Carlos Marx, es libertad para morirse de hambre. Efectivamente tú eres libre, ¿por qué? Porque tú puedes vender tu fuerza de trabajo a la compañía Coca-Cola, o puedes vender tu fuerza de trabajo, no sé, a una empresa determinada, ¿no? A una mina, a una fábrica, etcétera. Pero en eso consiste tu libertad. Y el capitalista te renta para que tú te metas a trabajar por una hora determinada y para que te dé a cambio un pago. Ok, mira, es que también me parece un poco importante, Naum, que se pueda desglosar en dos bloques el tema de la fuerza de trabajo, ajá, porque de primer momento se entiende que a lo mejor la fuerza de trabajo incluye un aspecto físico y no precisamente quiere decir que sea un aspecto físico. También hay
aspectos que recaen en lo intelectual, ¿no? A lo mejor una persona que funge como intérprete de ser traductor, ¿no? No precisamente está aplicando fuerza física como lo puede hacer un barrendero, un albañil, un cargador de refrescos, ¿no? Dicen, bueno, es que nosotros lo estamos contratando para hacer estas actividades. A mí me parece importante poder desglosar en estos dos bloques, la fuerza física y la capacidad intelectual, ¿no? Y de ahí la estratificación y de, de trabajo. Ajá, que Claro, también se ha desglosado en estudiaste o no estudiaste, ¿no? Tienes un claro. título académico, no lo tienes, tienes un posgrado, no lo tienes, tienes una maestría, no la tienes, tienes una especialidad, no la tienes. ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto has estudiado? ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Y de ahí y yo creo que se derrama más toda la explotación que se da pues en estas fechas, en estos días, con estos elementos, pero sí me gustaría que pudiéramos hacer esa diferencia de estos dos bloques. ¿Qué puedes comentar tú al respecto? Claro, existe dentro de los trabajadores asalariados, es decir, Sí, para nuevamente subrayar la idea, los trabajadores asalariados somos todos aquellos que únicamente podemos vender ese término de fuerza de trabajo. Ahora, como tú bien lo has dicho, hay una fuerza, conforme el capitalismo se va desarrollando, la economía se va especializando más en las diferentes ramas. Hay trabajadores que efectivamente utilizan más su fuerza física, la fuerza de su cuerpo, para ensamblar, por ejemplo, puertas o para ensamblar un motor, etcétera. O hay trabajadores que utilizan más la fuerza de trabajo intelectual. Por ejemplo, yo estuve trabajando el año pasado en Western Union. En Western Union, en uno como traductor, finalmente tú lo que es lo que haces, que te sientas frente a un monitor y estás contestando llamadas o estás respondiendo textos, y ahí lo que haces finalmente es, no te estás moviendo como un trabajador que puede estar ensablando puertas, pero existe también un proceso de desgaste intelectual. O sea, aquí hay que preguntarle a todos los compañeros de los pueblos de Xochimilco que también han pasado por este proceso, pues el trabajo intelectual también es pesado, también desgasta, también genera ansiedad, también genera estrés, tiene sus particularidades, por supuesto. Y por ejemplo, para poner una comparación, también está sometido a la intensificación de los ritmos de explotación. Un patrón en una fábrica de motores puede exigir, por ejemplo, eso es una práctica que se utiliza mucho con los compañeros de Matamoros, ¿no? Que les dan un bono de productividad, es decir, quiero que me hagas 8 puertas en una hora, si el promedio es que tú produzcas 5 puertas, quiero que produzcas 8 puertas, eso significa que hay una intensificación del ritmo de explotación, hay mayor estrés y hay mayor desgaste físico, ¿no? Lo mismo sucede para los trabajadores intelectuales, ¿no? Si tú, por ejemplo, en un call center de estos del Banco Azteca, ¿no? Que se denunció que un compañero murió de COVID-19, sí, contesta 5 llamadas en una hora, pues ahora quiero que contestes 10. Entonces hay una intensificación del ritmo de explotación. Como tú bien lo señalaste, hay trabajadores, la fuerza de trabajo puede ser yo vendo mis aptitudes, mis conocimientos, en un momento determinado uso más mi fuerza física. Pero aquí también hay otro aspecto que tú has mencionado correctamente, Omar, y es la situación de el trabajo cualificado y el trabajo no cualificado. El trabajo cualificado es aquel que está más especializado, es aquel en el cual el trabajador que vende su fuerza de trabajo ha adquirido conocimientos más particulares, por ejemplo, un obrero de la industria automotriz que necesita operar determinadas máquinas o etcétera, vende un trabajo más cualificado cuyos conocimientos costó una preparación, ir a la universidad quizá o ir a la preparatoria, tener conocimientos de mecánica, tener conocimientos de electrotecnia, y eso, el hecho de que sea el trabajo más especializado, más cualificado, perdón, ujú. también retribuye en que la paga sea un poco mayor a la de un trabajador no cualificado. Pero en último término, ambos son explotados. Ok,
Aquí una pregunta, Nam. ¿Qué pasa con la persona que es emprendedora o que pertenece a una pyme? Ajá. Que no Ok. necesariamente está vendiendo su fuerza de trabajo, sino está generando un propio recurso, si lo podemos llamar así. ¿Qué pasa con esa persona? Claro. Pues dentro de la economía capitalista, por supuesto existen pequeños productores, pero en la actualidad, Omar, la mayor parte de la economía a nivel mundial está dominada solamente por 500 grandes empresas, Sí, grandes monopolios que controlan las diferentes ramas de la economía y que en realidad van aplastando cada vez más a los pequeños productores. Por supuesto, hay una diferencia entre un trabajador asalariado que no tiene otra cosa más que su fuerza de trabajo, que una persona que, por supuesto, puede poner un pequeño taller y puede pagar empleados para producir X productos. Sí hay una diferencia. sí. Pero en la actualidad, la economía capitalista es tan voraz que las grandes empresas, los grandes monopolios, van comiéndose a las pequeñas empresas hasta dejarlas en la ruina, las van absorbiendo. Este fenómeno nosotros lo podemos ver no solamente, por ejemplo, en la industria, lo vemos también en el comercio. Nosotros hemos visto cómo en las últimas décadas muchos de los grandes compañías de centros comerciales hicieron que prácticamente desaparecieran los pequeños negocios, las pequeñas tiendas o los negocios de abarrotes medianos que nosotros podíamos ver, por ejemplo, en Xochimilco, yo lo Sí, recuerdo porque yo tengo familia ahí, hasta la década de los 80, de los 90, era muy usual antes de la entrada de los grandes Walmarts, de los grandes tiendas de supermercados, la subsistencia de pues pequeños productores o de pequeños negocios que vendían abarrotes y todos estos van siendo cada vez más absorbidos y pues caen en la ruina debido a la competencia que significa pues enfrentarte a una compañía transnacional. Entonces, por supuesto la situación es diferente, pero incluso en el caso de los pequeños productores, su situación se va también asemejando a la de los trabajadores asalariados, a la del proletariado, y tienen la misma suerte o tienen el mismo riesgo de caer en la proletarización o incluso peor, pues en una ruina. ok. Sí, mira, es que es muy importante esto, matizado en el contexto actual donde tú estás diciendo, sí existe, hay una diferencia, pero es una competencia desleal. Es decir, no es lo mismo que compita el señor de la tienda de aquí de la esquina, ¿no? Que tiene los productos básicos, en contra de un mega monstruo, llámese Walmart, que en Walmart tú puedes encontrar productos de belleza, productos de aseo personal, productos para hacer deporte, productos de la línea blanca, electrónica. Contra eso tiene que competir el señor de la tienda al lado de tu casa, ¿no? En tu esquina. Y a lo mejor algunos otros productos más sofisticados, como podrían ser a lo mejor incluso una sal, ¿no? De estas, medio especiales para cocinar, que por un lado, no sé, a lo mejor vamos a hablar de X producto, de X sal más bien, que te vale 10 pesos la bolsa, el kilo, pero en estas tiendas grandes, a lo mejor como viene exportada, te cuesta 100 pesos los 200 gramos de este tipo de sal, por poner un ejemplo nada más. Pero mira, Naum, estabas al inicio comentando un aspecto interesante sobre el exceso, o más bien aquí ya entraríamos en la palabra y el término de la plusvalía que hace rato lo estabas comentando, que es ese exceso de a lo mejor llamémosles productos o demás, que le queda al patrón sobre lo que el trabajador genera. ¿Qué es la plusvalía, Naum? Claro, es una muy buena pregunta. De hecho, este es el aspecto central de la economía capitalista. El capitalismo tiene leyes muy complejas y tiene leyes muy diversas para cada rama
de la economía, para el crédito, para los salarios, para el mercado, para el capital, para la forma en la que opera el capital financiero, tiene leyes muy específicas, pero hay una ley central, un aspecto que descubrió Carlos Marx y que hasta la fecha sigue siendo válido, y esa es la ley del valor del trabajo. Para explicártelo, te lo voy a poner de la siguiente manera. Nosotros habíamos dicho que la fuerza de trabajo es una mercancía como otras. Evidentemente en la sociedad esto se ve romantizado, etcétera, pero en realidad lo que nosotros tenemos que es nuestra capacidad para vender nuestra fuerza de trabajo es como cualquier otra mercancía para los capitalistas. Y el precio de esa fuerza de trabajo también está regulado en el mercado por una oferta y por una demanda. Eso es lo que se llama comúnmente el salario, para ponerlo en términos concretos. O sea, repitiéndolo, el precio, el valor el precio de la fuerza de trabajo es el salario. Y aquí entra un aspecto muy importante. Sí. ¿Cómo se determina el precio de la fuerza de trabajo? Y ese precio de la fuerza de trabajo se determina a través del trabajo necesario que tiene contenida en ella para poderse producir. Esto a primera instancia suena un poco difícil de entender, pero es en realidad muy concreto. El salario, el precio de esa fuerza de trabajo se determina en última instancia por todos los elementos que son necesarios para que un trabajador pueda subsistir y pueda reproducir su fuerza de trabajo, para que vaya diariamente a trabajar. Por ejemplo, ¿qué es lo necesario? Que tú tengas algo que comer, que tú tengas un techo donde vivir, que tengas una ropa que vestir, que tengas los insumos mínimos necesarios para poder subsistir y para poder... ¿Me escuchas ahí? ¿Sí, verdad? Sí. Todos te estamos escuchando. Para poder subsistir diariamente y ir a trabajar. Cuando un trabajador entra después de una jornada de trabajo de 8 horas por 15 días y recibe una paga, resulta que el trabajador recibe solamente una pequeña proporción de lo que ha producido. Es decir, el trabajo asalariado es capaz de producir muchísimo más valor de lo que recibe. Tú a la hora de recibir tu salario, en realidad vas a recibir lo que es mínimo para poder subsistir. Nuevamente, para poderte pagar una ropa, para poder rentar un cuarto, para poder tener lo básico de la canasta básica, para poder tener poder pagar el médico o determinadas medicinas en dado caso de que te enfermes. Pero en realidad todos estos elementos que se van adicionando, Omar, en realidad no es porque los capitalistas sean buena gente, en realidad es que son elementos necesarios para poder reproducir la fuerza de trabajo. Si nosotros lo queremos ver en un caso como el actual, que es el de la pandemia que tenemos, el hecho de que el gobierno esté cerrando las fábricas para protegerlas, algunas, porque no estamos viendo que la mayoría no es el caso, para proteger la salud de los trabajadores, en realidad no es porque el patrón se preocupe por la salud de los trabajadores, es porque es lo que le permite asegurar que esa fuerza de trabajo va a seguir entrando a las fábricas a producir y a generar ganancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de un tiempo determinado en la jornada de trabajo, por ejemplo, si mi jornada de trabajo es de 8 horas y yo soy trabajador de la industria del metal, trabajo en una mina, después de 1 hora, de 2 horas, en realidad yo ya he cubierto lo que a mí me van a pagar. Si mi salario diariamente es de 150 pesos, de 200 pesos, yo después de 2 horas, yo ya en realidad cubrí lo que a mí me deberían pagar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después de esas 2 horas, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava hora, yo ya lo que estoy produciendo como trabajador es un plusproducto, es un valor extra que el patrón se va a apropiar. Y ese valor, ese plusproducto se va a agregar a la mercancía al momento en el que el patrón lo va a colocar en el mercado y lo va a vender. Ese exceso de ganancia, ese trabajo invertido que los trabajadores ponen en la producción de las mercancías, al trabajador no se le da. El trabajador ya no lo recibe. Y ahí es
el elemento clave en donde se encuentra la explotación capitalista. La lucha de clases, Omar, la lucha de clases, compañeros de Xochimilco, es en realidad la lucha entre la clase trabajadora de las diferentes ramas de la economía y los patrones por apropiarse de ese plusproducto. ¿Cómo se manifiesta esa lucha? A través de la lucha por el salario, por el incremento salarial, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? No sé si hasta aquí vamos un poco caminando. Sí, 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 sí. Y permíteme hacer una pausa. Qué bueno que se están conectando amigas y amigos a través de este Facebook Live emitido desde la página Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Buenas noches a todas y todos. Y estamos platicando el día de hoy con el compañero camarada Nahum Pérez Monroy sobre esta pregunta que vamos contestando conforme va avanzando la charla: ¿qué es el capitalismo? Y bueno, también los invitamos a interactuar con nosotros, que puedan escribir sus preguntas, que también las estamos leyendo. De hecho, vamos a comenzar. Saludos a Vivian, Vivian. Aquí nos pregunta Alejandro Velázquez, si puedes explicar qué es el salario y si el salario es equivalente al trabajo realizado. Esa es una primera pregunta que está pasando por acá. Permíteme, Nahum, seguir leyendo los comentarios. Primero te dejo esta pregunta que hizo Alejandro Velázquez. Iván Hernández nos comenta: lo que pasa con los ingenieros, licenciados, médicos, etcétera, es decir, todos los trabajadores que tienen estudios superiores, es que su mercancía se valoriza más. Recordemos que las mercancías se valorizan por el tiempo de fuerza de trabajo que ha costado producirla. En este sentido, el tiempo que ocuparon estos trabajadores en estudiar es el tiempo que se amplió en producir su valor como mercancía, es lo que nos comenta Iván Hernández. Te repito la pregunta, Nahum, si puedes explicar qué es el salario y si el salario es equivalente al trabajo realizado, que más o menos es el tema que ahorita se está abordando con la palabra plusvalía. Sí, el salario es precisamente el precio que se le da a esa mercancía que es la fuerza de trabajo. Ese salario, como yo te lo había dicho, está determinado también por las leyes de la oferta y la demanda. Y aquí, de hecho, hay un elemento muy, muy importante. Porque si hay muchos trabajadores, es decir, si hay mucha oferta de mano de obra, y hay se pueden ofrecer pocas plazas de trabajo, pocos puestos de trabajo, lo que sucede es que el salario se abarata. Hay mucha oferta de trabajo. En cambio, si sucede el fenómeno contrario, ¿no? Es que, al contrario, pues se puede ofrecer mejores salarios, ¿no? Y aquí hay un elemento muy importante que hay que tomar en consideración, que es un fenómeno que Marx describió precisamente en sus escritos en el Capital, que es el desarrollo del ejército industrial de reserva. ¿Qué es eso? O el ejército de desempleados, que en la época actual del capitalismo es como una enfermedad crónica. Millones de jóvenes y de personas, de hombres y mujeres, se ven orillados a no poder trabajar, a no tener un acceso a un empleo, ya sea cuando terminan sus estudios o en su época de plenas fuerzas físicas, ¿no? Eso no es una casualidad en el capitalismo. El hecho de que haya mucha gente desempleada también ayuda a los capitalistas a tener grandes beneficios, porque eso lo que hace es que oprime la capacidad del salario y lo abarata. Si hay muchas personas en disposición de hacer el mismo trabajo que tú realizas, entonces el capitalista, el patrón, te va a poder imponer condiciones y te va a poder decir fácilmente: si tú no quieres tomar este empleo, por ejemplo, ¿no? en este call center en Banco Azteca, por 10 horas, por un pago diario de 100 pesos, pues hay muchas personas que pueden tomar tu puesto, entonces lo tomas o lo dejas. Entonces, este enorme ejército de desempleados, en realidad, es un elemento que juega en la determinación del salario. Y para contestarle el otro aspecto de la pregunta, no es equivalente. Porque después de un tiempo determinado, el trabajador, de su jornada de trabajo, el trabajador, la trabajadora,
ha terminado de producir el valor equivalente a lo que recibe como salario, que es una proporción mínima. Y después de un determinado tiempo, ya lo demás es un excedente que los patrones, que los empresarios, que la burguesía como clase se apropian. De hecho, este es un elemento muy importante, porque quien es capaz de apropiarse del plusproducto, de todo este excedente que generan los trabajadores en la producción, va a controlar los bancos, va a controlar el poder del Estado, va a controlar las ciencias, va a controlar las artes, va a tener prácticamente el dominio de toda la sociedad. Ese es el poder de la clase dominante, el poder de apropiarse del plusproducto que genera la clase trabajadora. De ahí la importancia de la lucha por mejores salarios, de ahí la lucha por la importancia de también el salario indirecto a través de lo que se llaman prestaciones, vacaciones pagadas, de seguro médico, pues todas las diversas prestaciones que pueden tener los trabajadores, y que en el caso de México están muy, muy deterioradas. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora, al demandar mejores salarios, al luchar por apropiarse de esa plusvalía, en realidad lo que está haciendo es disputar quién tiene el control de la ciudad. Es por eso que la lucha por ese ingreso es tan importante, y como te lo decía, no es que afecte únicamente a los que son formalmente trabajadores formales, sino que también aquellos que son trabajadores informales, aquellos que tienen muy pequeños negocios, o que trabajan en la venta de diferentes productos, también se ven afectados por esta situación de manera directa e indirecta. Porque, como te decía, todo ese ejército industrial de reserva es también utilizado por el capitalismo para determinar el ingreso promedio de la población en todos los países. Pero es que ese fenómeno, Nahum, lo vemos, no nos vamos muy lejos. Cuando tú hablas del ejército de desempleados, en los estudiantes rechazados de las universidades, se hace una oferta de lugares, ¿no? Llámele 100 lugares para estudiar una carrera. Y de esos 100 lugares tiene que competir por ese puesto, ¿qué te parece? 1000 estudiantes o 1000 aspirantes, ¿eh? Entonces ahí juega este fenómeno que tú estás diciendo, la oferta y la demanda, donde dicen si quieres, ¿no? O sea, si quieres estudiar aquí tienes que pasar con tantos aciertos, y cada vez se va aumentando el nivel de aciertos. Antes te pedían 80, después 82, después 83 aciertos, ahora 90, mañana 90 y tantos. Es el mismo fenómeno que se replica en el sector trabajador cuando tú dices, bueno, ¿quién lo hace por 100 pesos la jornada de 10 horas, ¿no? De a 10 pesos la hora. No, pues hay tantos. Bueno, ahora voy a bajar el salario, porque además existe toda una gama de gente desempleada que está buscando ocupar tu puesto de trabajo. Y es ahí un papel importante que juega el explotador con el explotado, ¿no? Dice, ¿no quieres? Pues mira que allá hay más que sí van a querer trabajar en esta área que tú estás rechazando. Y bueno, aquí es que vamos leyendo, amigos y amigos, me pasan muy rápido sus preguntas. Nos comenta, permíteme, Naum, nos Sí, comenta Iván Hernández igual, lo que pasa con las pymes es que son explotados por el mismo capital. El capitalismo moderno es el dominio de los monopolios. En este sentido, las grandes empresas tienen la capacidad para imponer una competencia incomparable, la cual las pymes no pueden soportar. También influyen las crisis capitalistas, las cuales los grandes monopolios pueden soportar en las pymes y se hunden. Muy bien, pero vamos reenfocándonos otra vez un poco, Naum, ¿de dónde surge la palabra capitalismo? Cuéntanos, Naum, al respecto de este tema. Bueno, la palabra capitalismo significa el modo de producción basado en el capital. Y para eso tenemos que responder qué es el capital. Sí. El capital frecuentemente se piensa que es dinero, ¿no? Cuando tú puedes escuchar en la calle coloquialmente a la gente decir, pues tengo tanto capital, es decir, una cantidad determinada de dinero
invertirle en algo. No, eso no es capital. El capital no es propiamente dinero. El capital, en palabras de Marx, es trabajo acumulado, es trabajo muerto. Es trabajo que han producido las generaciones pasadas y que se concentra de manera abstracta en fenómenos determinados, por ejemplo, en los medios de producción, en las fábricas, en todos aquellos instrumentos que sirven para aplicarlo al trabajo vivo, es decir, al trabajo asalariado. El capital, en términos concretos, es trabajo acumulado, trabajo muerto, que generaciones pasadas es esa riqueza que generaciones pasadas han producido y que actualmente se concentra en unas pocas manos para poder poner en movimiento otro tipo de factor que es el trabajo vivo. Esto a primera instancia quizá nos suena un poco abstracto, pero es muy concreto. Por ejemplo, eso en la actualidad se ve mucho más manifestado en lo que es el capital financiero, que es la acumulación de capital ficticio que domina prácticamente todas las ramas de la economía. En un ejemplo muy sencillo de lo que es este trabajo acumulado del capital, por ejemplo, se puede expresar en un momento determinado en el siguiente ejemplo. Si en una comunidad determinada llega y se instala una industria que explota a los bosques o que explota las maderas, evidentemente toda esa maquinaria que tiene una empresa, un consorcio, puede ser orilla a la gente que vive en esas comunidades o a la gente aledaña a vender su fuerza de trabajo a quien es propietaria de esos medios de producción, de esa maquinaria, de esas taladoras, de las grúas, de propiamente las fábricas. Esa propiedad de los medios de producción no es otra cosa que trabajo acumulado que unas cuantas personas han podido acumular en sus manos y que bajo el capitalismo es legal y que bajo el capitalismo es el elemento central que permite a la economía funcionar y por otra parte hacer como normal que la explotación de una minoría, de la mayoría por una minoría es algo normal. Ok, seguimos, camaradas, amigos y amigas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo desde la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, transmitida al sur de la Ciudad de México. Y seguimos leyendo los comentarios, amigas y amigos. Anímense a escribir también porque los estamos leyendo completamente en vivo como van saliendo los comentarios. Nos dicen saludos Omar y Naum, muchas gracias a la coordinación por abrir estas pláticas de formación política y ampliación de nuestra conciencia. Nos pregunta aquí Elvia Solares, ¿qué rumbo crees que tomará el capitalismo después de la pandemia del coronavirus? Bien, eso es algo muy importante. En todos los países actualmente la pandemia del coronavirus lo que está haciendo es acelerar el descontento y las contradicciones que están acumulados en la sociedad. Porque los trabajadores, en primera, la población trabajadora, la que tiene un empleo formal está sometida a otro precisamente elemento de la economía capitalista, que es la intensificación de la jornada de trabajo. La prolongación también de la jornada de trabajo y la intensificación del ritmo de explotación. Y aquellos trabajadores que no tienen un empleo formal, pues están prácticamente paralizados en sus casas sin poder percibir un ingreso. Hay miles de trabajadores, de personas que dependían que ganan su salario diariamente a salir a las calles a ganar su salario, ya sea a través del ejercicio de un oficio o a través de la venta de productos o en un pequeño negocio como es tan común en México, a los cuales ahorita se están acumulando ese descontento. Y lo que va a pasar muy probablemente es que van a explotar, que la situación política se va a hacer más inestable en todos los países, pero también ahorita ya está anunciada por muchos analistas una recesión económica que va a traer desempleo y que va a traer pues la parálisis de la economía en diferentes aspectos. Entonces lo que vamos a ver muy probablemente es pues una situación económica muy difícil en el que también va a ser necesario pues
la organización y la lucha. Estamos viendo incluso estos fenómenos, Omar, para la compañera que lo preguntó, surgir ahorita incluso en los países más desarrollados, como Estados Unidos y Alemania, están desarrollándose protestas incluso por el descontento que está generando las medidas sanitarias, pero eso se debe a la desigualdad que ya existía, porque las grandes empresas no están perdiendo sus ganancias. De hecho, la forma en la que ahorita se está discutiendo en diferentes países cómo salir de la crisis, los empresarios en la mayoría de los países están planteando el endeudamiento público. Y el endeudamiento público no es otra cosa que hacer caer el costo de la crisis a espaldas de la población trabajadora y de la población más pobre, porque es pedir comprometer los ingresos del Estado para que de manera posterior pues se reduzca la capacidad de inversión en programas sociales, en infraestructura. Es decir, las grandes empresas no están pagando los costos de la crisis, cuando lo que se debería hacer es imponer un impuesto a las grandes fortunas y a esas grandes empresas de las que hablábamos que se comen y que han despojado precisamente no solamente a las pymes, a los pequeños propietarios, sino que han explotado a la mayor parte de la población con salarios miserables, con contratos de protección, con sindicatos blancos, como es una práctica tan común en nuestro país, que la mayor parte de los trabajadores jóvenes no tienen derecho a un contrato en el marco de lo que establece la ley, sino contratos que son super explotadores, que no tienen en realidad organizaciones que definan sus intereses, sino que los sindicatos que están establecidos es la misma gente que asociada a los patrones, ¿no? Entonces, las grandes empresas no están perdiendo con esta crisis. Quienes se están perdiendo son los trabajadores formales e informales, y eso es lo que va a acentuar el descontento inmediatamente, y lo vamos a ver cuando se levanten las medidas de cuarentena. Sí, vamos a seguir leyendo un poco lo que nos están comentando aquí en el Facebook Live. Nos dice por aquí Alejandro otra vez, nos dice: ¿qué opinas de la crítica que dice que no se puede ser anticapitalista y usar similares o productos tecnológicos? Y no se puede usar celulares o productos tecnológicos. ¿Qué nos comentas? Es que también, abonando un poco a lo que comenta Alejandro, muchas veces se critica el uso y consumismo también, pues de la siguiente analogía. Me considero activista, me considero una persona que lucha por igualdades, pero compro un iPhone 11 Pro. Y se señala que es contradictorio porque al hacer un gasto de esa magnitud, quiere decir que no precisamente perteneces a la clase a la que tú dices defender, o que simplemente eres, ¿cómo le llaman? Eres chairo, ¿no? En ese tipo de ejemplos que pasan aquí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, retomando esta pregunta? ¿Se puede o no se puede ser anticapitalista y ser consumista de una empresa como iPhone, Apple más bien, Apple, Windows, de Microsoft o algún otro similar? Bueno, yo pienso que hay que distinguir entre consumo y consumismo. Uh-huh. Efectivamente tu anticapitalismo va a ser falso si lo único que haces en tu vida es pues consumir cosas superfluas que no son necesarias, incluso productos que dañan a la naturaleza y que en realidad no son necesarias para vivir. Por ejemplo, ropa de lujo en la cual emplea pues mano de fuerza de trabajo infantil en China, o situaciones que son completamente superfluas y que únicamente pues gastas tu dinero en eso y estás hablando de capitalismo. En verdad es una situación falsa, ¿no? Pero una cosa es consumo y otra cosa es consumismo. Y aquí también hay que distinguir diversas clases de anticapitalismo. Hay un anticapitalismo que también idealiza las formas de producción que existían antes en el capitalismo. Por ejemplo, que idealizan a la pequeña propiedad, a los pequeños artesanos, al pequeño artesanado, a los pequeños talleres o a las formas de producción anteriores.
Eso es un error, porque las formas que también existían en el capitalismo también eran salvajes, también eran igual de explotadoras, y nosotros lo podemos ver en el caso de México, de la historia de México. Nosotros podemos idealizar mucho a las sociedades mesoamericanas, pero la verdad es que unos pueblos oprimían a otros. El imperio mexica oprimía a muchas pequeñas comunidades a través de la obligación de pagar tributos, y así como en Mesoamérica, en muchas regiones del mundo. Entonces, no hay que idealizar a las formas de producción. Y aquí va, yo creo, un elemento que es muy importante entender. Las mercancías, cuando se dice que si tú utilizas tecnología, por ejemplo, ahora nos estamos comunicando a través de Internet, de computadoras, de laptops, esos productos, esas mercancías, ¿quiénes las producen? ¿Los producen los empresarios? ¿Lo produce la burguesía? No, amigos. Incluso hasta el iPhone, el micrófono, el chip más avanzado, quienes lo producen es la clase trabajadora. En el capitalismo no se enciende un foco, no gira una rueda, no se enciende un motor sin el amable permiso de la clase trabajadora. De hecho, en México es urgente que entendamos esta situación, porque frecuentemente se difunde la idea a través de la cultura empresarial, que en México a veces es muy fuerte, la idea de que quien genera la riqueza son los empresarios, porque ellos son los que dan la oportunidad de empleo. Falso. Como nosotros lo hemos visto, el capital no es otra cosa que trabajo acumulado, que trabajo que los empresarios se apropiaron de generaciones anteriores y que le permite tener maquinarias y fábricas y tierras para poder explotar a la gente. No, el teléfono, incluso si yo tengo un iPhone, sí, si yo tengo una computadora en mi casa, si yo tengo incluso un automóvil, esos no son medios de producción, esos son medios de consumo. Hay que distinguir lo que es un medio de producción, que es lo que posibilita explotar a la demás gente, que un medio de consumo, que son cosas necesarias para vivir, ¿no? Yo soy socialista, y como socialista, como una persona que lucha por los derechos de la clase trabajadora, yo no me opongo al uso de la tecnología. De hecho, todos los avances científicos y tecnológicos deberían ser empleados para algo muy concreto, que es hacer el trabajo humano menos peligroso, menos penoso, menos difícil. Por ejemplo, para que la gente pudiera vivir en condiciones higiénicas, para que la gente esté bien comunicada, para que a través de la tecnología pudiéramos comunicar a las regiones más alejadas del país y de cualquier zona geográfica, para que la gente pueda tener un nivel mejor de vida. Para eso es en realidad la economía. Y esos elementos, amigos, no los han creado las clases dominantes. Esos elementos se han creado con trabajo de muchas generaciones de explotados en la humanidad. Por lo tanto, si nosotros utilizamos la tecnología, no es un elemento que nos está haciendo cómplices del capitalismo. Es en realidad utilizar esas herramientas y poderlas poner a disposición del pueblo trabajador para luchar por un mejor nivel de vida, para poder luchar porque la gente tenga mejor salud, mejor educación, mejor vivienda. En realidad, para eso debe ser ocupado la tecnología. Lo que pasa también, amigos, es que en el capitalismo la tecnología también cumple otra función, y eso es un elemento que no mencionamos. La aplicación de la maquinaria y la tecnología en la producción no es un elemento que ayuda a la gente a tener una vida mejor, a que tenga jornadas de trabajo menos largas y un ritmo de vida pues más confortable. La implementación de la tecnología bajo el capitalismo se utiliza para que el ritmo en el que produces sea más intenso, más fuerte, y para que recaiga mayores presiones sobre la gente que está empleada, cuando debería ser al revés. Si la producción de una pluma, de un elemento de producción me lleva 1 hora, con maquinaria me puede llevar un minuto, ¿no? Y eso lo que implica es que el trabajo que se aplica a las mercancías es menos. Por lo cual, actualmente, con lo que ha desarrollado la humanidad, sería posible que el trabajador promedio tuviera una jornada de 30 horas a la semana, sin reducción de sueldo. Y eso lo que le permitiría a la clase trabajadora es tener tiempo para educarse, para hacer cultura, para conocer el arte, para recrearse, para participar en política.
Pero el hecho de que un trabajador promedio no tenga el tiempo suficiente para eso, sí, le conviene a la burguesía, porque permite generar, por supuesto, mayores ganancias, pero al mismo tiempo le permite tener una clase trabajadora poco educada y poco conocedora de diferentes aspectos, sobre todo tiempo para participar en política y conocer sus propios derechos. Pero Ok. en la actualidad existe esa capacidad. Entonces, bueno, es un tema que si quieres vamos desglosando más, pero para contestar a esa pregunta, no. No, amigos, las riquezas, los productos tecnológicos más avanzados no han sido desarrollados por la burguesía, han sido desarrollados por el valor que genera la clase trabajadora, los trabajadores del campo y la ciudad. Sí, pero efectivamente en esto último que tú comentas, Naum, es dentro de un plano idealista, donde cómo se tendría que aplicar la tecnología para que el tiempo del ser humano pueda ser aplicado en lo que tú ya comentaste, en educación, en ocio, si tú gustas, en otros aspectos como los que ya comentabas, pero mira, también funciona de la siguiente manera y pongamos el siguiente ejemplo. ¿Eh? Eh, en la situación actual del metro de la Ciudad de México, antes existía el personal en las taquillas para vender los boletos. ¿M? Ya muy pocos se están vendiendo. Vienen a suplir al taquillero por estas máquinas inteligentes que de alguna manera están teniendo respaldo por la misma población porque luego se comenta o se señalaba, no, es que el taquillero resulta que nunca tiene cambio, o es que me contesta de mala manera, o se está echando el cafecito y cotorreando en el teléfono y tenemos una fila inmensa de personas que queremos adquirir un boleto. Entonces se dice, bueno, pues la máquina ni te va a hacer caras, va a ser más eficiente, tú nada más te va a ir guiando, introduce la tarjeta, introduce el dinero, ya se recargó tu tarjeta, adelante pasa. ¿No? Y bueno, ese tipo de tecnología que viene a suplir a muchos trabajadores y a engordar más estas filas del ejército industrial de desempleados, de trabajadores desempleados, pues eso es lo que está ocurriendo actualmente dentro de este sistema capitalista y en concreto en materia tecnológica. Aquí nos preguntan, Naum, ¿qué opinas de la filosofía de la liberación? Bueno, la filosofía de la liberación es un tema completamente distinto, pero bueno, mira, para ordenarlo me gustaría primero mencionar lo que mencionaste en torno a la introducción de la tecnología. Creo, Marc, que has puesto Ujú. un ejemplo muy importante. De hecho, que un ejemplo que todos podemos entender. Todos alguna vez hemos utilizado el metro y hemos visto que, por supuesto, a veces es una situación muy tardada, era muy tardado formarte y comprar un boleto, que si tú lo haces a través de tarjetas electrónicas o incluso en internet, como se hace en muchos países, y ya nada más metes un código que se escanea. Sí, Vamos a ver, ¿es un elemento positivo la introducción de tecnología o no? Yo pienso que sí es un elemento positivo. De hecho, las ideas del socialismo y del marxismo plantean que sí es un elemento positivo. ¿Por qué? Porque hace los procesos más fáciles, puede incluso generar una producción de mejor calidad y más rápido. Por ejemplo, tú piensas en aquellas fábricas que se están robotizando. La introducción de tecnología lo que puede permitir es que los trabajadores no se expongan a situaciones tan peligrosas en la industria, por ejemplo, en las minas, ¿no? La robotización de diferentes procesos productivos. Es un elemento positivo, sí. El elemento negativo viene en la forma en la que lo implementa el capitalista. sí, ¿Por qué? Porque para el capitalista lo que va a significar es despedir a muchos trabajadores. Y a los pocos, si tú empleabas 80 trabajadores en una fábrica y con la robotización aceleraste los procesos productivos, ahora ya nada más puedes emplear 20, estás mandando a la calle a 60 personas, ¿no? sí, Eh, para el capitalista lo que significa es ejercer presión sobre esos 20 trabajadores que se quedan en la fábrica, mantener suprimido su salario,
pero también la amenaza de que si los trabajadores no aceptan las condiciones que se les imponen, otros más pueden realizarla. Sí, así funciona la tecnología en el capitalismo, pero no significa que tenga que funcionar así para siempre. En muchos países que tuvieron revoluciones socialistas, se comprobó que la tecnología puede ser implementada para, sin reducir el salario, reducir la jornada de trabajo y distribuir todo el trabajo existente entre todas las manos que había. De hecho, en la Unión Soviética hubo décadas enteras en las que no había desempleo. El desempleo era un fenómeno inexistente. De hecho, estaba prohibido ser desempleado. ¿Por qué? Porque evidentemente la introducción de la técnica lo que permite es que los procesos productivos sean más rápidos, se reduce la jornada de trabajo, no se reduce el salario, de hecho, y el trabajo existente se reparten de todas las manos. Y eso lo que impide es liquidar a una lacra como es el desempleo. Pero para eso tenemos que luchar contra el capitalismo. Eso no va a ser algo que los capitalistas van a dar. Tenemos que destruir el capitalismo. Y ese es un elemento que va a persistir. Los capitalistas siempre van a ocupar la tecnología para obtener mayores beneficios, no para ver por el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la humanidad, ¿no? Y bueno, la otra pregunta que hacía la compañera, que es un poco muy distinta al tema que estamos tratando acerca de la teología de la liberación, a mí me parece que la teología de la liberación en América Latina ha tenido elementos muy positivos, que es poder generar una perspectiva dentro de la religión sobre una idea más progresista que se acerca más al pueblo, que lucha también por la soberanía nacional, en contra del imperialismo, por ejemplo, en casos en donde se desarrolló, como en Brasil o en El Salvador, incluso aquí en América Latina, por ejemplo, en el caso de los obispos que eran muy cercanos a las comunidades indígenas. Por supuesto, es una corriente de la religión y una corriente filosófica que es muy importante y que ha aproximado mucho al pueblo a un sector muy progresista del sector de la religión. Yo no soy especialista en ese tema, pero me parece que hay que prestarle atención y también hay que estudiarlo, ¿no? Ok, mira, Nahum, con el tema del capitalismo volvamos a centrarnos, camaradas, amigas y amigos. Luego surge esta idea, Nahum, de el pobre es pobre porque quiere. Porque dentro del sistema capitalista, si tú le echas un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo, mira, tú puedes subir y llegar a la cima de la élite que vive bien, que tiene una bonita casa, que tiene un perro de esos grandotes bonitos y todo un patio extenso para que tenga un montón de espacio donde jugar él y su perro, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? El pobre es pobre porque quiere dentro del sistema capitalista, Nahum, y el sistema capitalista ofrece esta posibilidad, oportunidad de que tú puedas ascender y subir a la cúspide de la economía. Ya, también es muy interesante pregunta. No, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque es necesario bajo el capitalismo. Precisamente una de las leyes que Marx desarrolló es la ley de la teoría de la miseria creciente. Demostró Carlos Marx que para que pueda florecer la riqueza y la opulencia en un polo de la sociedad, es necesaria la miseria en otro polo de la sociedad. No, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque es necesario bajo el capitalismo. Ahora, aquí hay que también desglosar otro aspecto muy importante, que es la siguiente situación. El capitalismo se basa en la mentalidad y en la propagación de la idea de que todos los males de la sociedad están en el individuo, que tienes que buscar siempre soluciones individuales. Y eso se nos inculca desde que estamos en la escuela. Si tú en la escuela no tienes, si tu compañero de al lado no tiene que comer y llega todos los días sin desayunar y no puede entregar trabajos en computadora o no puede comprar libros, bueno, ese es el problema de él.
tú preocúpate por ti mientras tú puedas avanzar. Y esta mentalidad se inculca desde la educación básica, y cuando somos adultos también es en realidad una preparación para la vida adulta y el momento en el que nosotros entramos al mercado laboral, en la esfera de la producción. Es achacar todos los elementos en torno al individuo. Pero veamos, hay momentos en la economía, de la historia de la economía, en los que efectivamente el capitalismo es capaz de ofrecer mejores niveles de vida a las personas trabajadoras, especialmente en los periodos de boom de la economía. Mejores salarios, el desempleo no es tan alto, se pueden dar créditos para la vivienda, existe el capitalismo puede ofrecer a través del salario directo diferentes prestaciones. Es posible que se dé un nivel alto del nivel de vida. Pero hay enormes momentos periodos en la historia del capitalismo en el que sucede lo contrario, en el que se dispara el desempleo, en el que existe una inflación tremenda, en el que la compra de los productos de la canasta básica no es siquiera una cuestión que se pueda alcanzar con un salario. Entonces, este dicho de que el pobre es pobre porque quiere y que cada quien puede subsistir a través de esfuerzos individuales se rompe. Como lo decía, hay momentos en los que efectivamente la mentalidad de los trabajadores es así. Los trabajadores, en lugar de organizarse y luchar colectivamente por sus derechos, prefieren buscar soluciones individuales. Dicen, pues bueno, si no me alcanza con este trabajo, voy a doblar con otro trabajo, voy a tener 2 trabajos al día. O si no me alcanza con lo que estoy ganando en este trabajo, voy a poner un pequeño negocio con mi mujer, voy a abrir una tienda de X mercancía, voy a salir a vender tal situación. Esto puede funcionar en determinados periodos de la economía, buscar soluciones individuales, pero nos estamos ahorita actualmente encontrando en una situación internacional en la que ni siquiera eso va a ser posible, ¿no? En el que hay personas que ya cubren jornadas laborales de 11, de 12 horas o más, y ni siquiera ese ingreso que tienen es suficiente para vivir modestamente, ¿no? Entonces, a lo que este dicho de que el pobre es pobre porque quiere y que con soluciones individuales puedes desarrollarte, pues se está poniendo cada vez más en cuestión a nivel internacional. El capitalismo está en una profunda crisis en el que está orillando a la desesperación a miles de personas y en la que no va a ser posible otra vía más que luchar y organizarse. Ok, bueno, vamos comentando, amigas y amigos, estamos transmitiendo para todos ustedes desde la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco a través de Facebook Live con el tema que es el capitalismo, y nos está acompañando el camarada Nahum Pérez Monroy. Y bueno, aquí nos están preguntando, con la globalización, ¿cómo se maximizó el capitalismo? Es una pregunta que ahí te pone, ¿no? Habría que pedirle a la compañera que nos detalle un poquito más su pregunta. El tema de la globalización es un tema de debate muy interesante. Sobre todo muchas personas sitúan el tema de la globalización desde finales de los 60 y inicios de los años 70 como un aspecto que intercomunica más al mundo, que va homogeneizando, que va haciendo cada vez más igual los comportamientos, la mentalidad, los patrones culturales alrededor del mundo. Tiene muchas aristas el tema de la globalización. Es incluso la mundialización una fase muy específica de la economía capitalista, pero a ver si nos puedes especificar más de manera concreta qué es lo que quieres saber en torno al tema. Ok, aquí Eduardo Hernández nos comenta, con la pandemia el capitalismo se reacomoda y se alista para el control social del estallamiento violento de las inconformidades, administrar el descontento en el que el peje es un gran especialista. Es un comentario que ahí nos deja. Aquí seguimos viendo. Saludos, amigas y amigos. También a manera de petición, que nos puedan ayudar a compartir en sus muros. Es muy sencillo, solamente le ponen compartir, escriben un texto o si quieren no escriban nada. Pero nos ayuda mucho para que este tipo de pláticas, y más que pláticas, sociabilizar el conocimiento, pueda llegar a otro tipo de compañeras, compañeros. Aquí nos dice, ¿qué opina el ponente de los megaproyectos recién aprobados en plena contingencia y la utilización de
inmigrantes en ellos. Saludos. Sí, la situación de los megaproyectos son planes que van a atentar completamente en contra de comunidades y del medio ambiente y de los derechos de muchas comunidades, como es el caso del Tren Maya, ¿no? Como es el caso del proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que en realidad es una zona económica en la cual muchas empresas transnacionales tienen intereses millonarios. Son proyectos que están atentando en contra no solamente de las comunidades, sino también van a poner en peligro pues las reservas naturales. En el caso de la península de Yucatán, muchos investigadores han hablado de una manera muy seria acerca de las implicaciones de los flujos de turismo que van a llevar ahí y de destrucción y por lo tanto de construcción de zonas hoteleras, de infraestructura que no es precisamente necesaria en estos momentos y que va a poner en riesgo a los animales, a la biodiversidad de amplias regiones. Es un elemento que va a atentar. Podemos analizar, por ejemplo, ahora lo que sucedió recientemente con Constellation Brands en el estado de Baja California, en donde la empresa cervecera se vio orillada, está siendo orillada a retirar la instalación de su fábrica en el municipio de Choropo, en Baja California, y ese proyecto se aprobó a espaldas de la comunidad, sin preguntar a nadie, y es la misma forma en la que ahorita se está llevando a cabo la situación del Tren Maya y el proyecto transísmico, ¿no? Pero bueno, precisamente en ese tipo de temas, Naum, pues existe o se apoya López Obrador del respaldo o supuesto respaldo, yo todavía dudo de esos números, de los 30 millones que salieron a votar por él, ¿m? Que además no Claro, se... Ujú. claro, López Obrador lo que está haciendo es llevar adelante proyectos que no fueron condensados. De hecho, proyectos a los cuales él se comprometió que no iba a realizar, como la termoeléctrica de Huesca. Él tuvo un encuentro con los pobladores de Huesca en Morelos y donde él inicialmente había rechazado esa termoeléctrica y actualmente está impulsando lo contrario. Y la misma situación con el Tren Maya y otros megaproyectos, en donde lo que Obrador se encontró fue ya intereses creados de administraciones anteriores, ya inversiones millonarias, y ahorita él lo que está haciendo es intentar promoverlas a espalda de las comunidades, de millones de mexicanos que votaron por él. Entonces, evidentemente son elementos que van en contra, que están contradiciendo completamente lo que él se comprometió a hacer, que es respetar el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio, ¿no? Sí, claro. Aquí nos comenta Karina Flores. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacer nuestro trabajo con respeto y bien hay que ver que las máquinas no son perfectas, no son seres pensantes, sí, pero con calma la introducción a la tecnología, ¿no crees? Por supuesto, o sea, a mí lo que me gustaría distinguir son dos ideas. Una cosa es reconocer el papel de la tecnología. De hecho, es impensable que nosotros podamos concebir una vida sin tecnología. De eso depende la producción de textiles en serie. De eso depende gran parte de la industria de los alimentos. Son elementos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad para hacer la vida menos difícil, menos peligrosa incluso. Sería imposible pensar la vida sin la tecnología, sin el avance y el desarrollo de todos los elementos productivos, tecnológicos, científicos. Eso es una cosa. Otra cosa es cómo el capitalismo implementa esos procesos, esa maquinaria, para destruir el ambiente, ¿no? Para poner en peligro incluso la capacidad del medio ambiente para ser explotada, que es uno de los nuevos campos de investigación actualmente en la investigación sobre el capital, el llamado ecosocialismo, que pone en cuenta una variable que quizá Marx, por la época en la que vivió, no podía tener en cuenta, y es que la Tierra en la que vivimos, el planeta Tierra, tiene una capacidad determinada y que ahorita se está viendo reflejado como un fenómeno que otras generaciones no habían visto, que es el derretimiento de los pueblos y el cambio climático. Eso es un elemento que se está viendo actualmente. Tuve la oportunidad de estar hace 2 meses en Alemania
En Alemania la gente estaba muy sorprendida que este año no había nevado en muchas regiones, y eso es un efecto directo del cambio climático. El capitalismo está amenazando a la continuidad de la civilización. Sí, eso es un elemento, cómo el capitalismo utiliza la tecnología. Pero otra cosa es que nosotros pensáramos que entonces la solución es regresar a la edad de piedra o regresar al feudalismo, donde las condiciones de explotación también eran bárbaras, ¿no? Para poner una idea muy en concreto, tenemos que imaginarlo de esta forma. Un escritor un socialista muy reconocido decía lo siguiente: la tecnología y la ciencia son como un bisturí. En manos expertas, un bisturí puede salvar una vida, pero en las manos incorrectas, un bisturí puede desatar una carnicería. Esta es la misma relación de la tecnología y el capital y la ciencia. La tecnología no es una invención del capitalismo. La ciencia no es una propiedad exclusiva de la ciencia. Amigos, podemos generar una sociedad que entienda la ciencia y la tecnología apartada de la forma tan brutal en la que se maneja el capitalismo. La ciencia y la tecnología podría ser, con los avances que actualmente se tienen, podrían erradicar enfermedades curables en el sureste de México, en donde la gente se muere por una tos, por una diarrea, en pleno siglo XXI, amigos. No, hay que distinguir la tecnología, la ciencia que ha sido desarrollada, como lo hemos visto, a través del trabajo acumulado de generaciones y millones de personas explotadas que han muerto en los campos de producción, ¿no?, de alimentos, en las fábricas. Incluso el trabajo científico también es así. Nosotros estamos muy acostumbrados a concebir el trabajo científico y académico a través de mentes brillantes, pero no vemos que la producción de un científico también depende del trabajo acumulado de muchas personas que son anónimas, que están detrás de eso. Entonces, no, amigos, no tenemos por qué adjudicar ni la tecnología ni la ciencia a manos de un modo de producción específico y monstruoso y brutal como es el capitalismo. Y de eso yo creo que depende la posibilidad de luchar y generar algo completamente distinto. Ok, aquí nos están preguntando, ¿cuáles son las perspectivas y qué pasos considera que se irán dando en los próximos años? Pero bueno, no nos dice con respecto a qué. Pues yo supongo que al mismo tema, Naum, dentro de el capitalismo. Ah, nos preguntan aquí, ¿el neoliberalismo es un capitalismo salvaje? Así es, para ponerlo de una manera muy concreta, el neoliberalismo es una forma de acumulación del capital específica. De hecho, a mí no me gusta utilizar la palabra neoliberalismo. Y no me gusta utilizar la palabra neoliberalismo porque lo presenta como si fuera un fenómeno completamente distinto del capitalismo. No, en realidad es el capitalismo. Por supuesto tiene una forma de funcionamiento específico, pero se basa en el mismo elemento que es la explotación de la mayoría por una minoría. En la concentración bárbara de la riqueza en unas cuantas manos, en una desigualdad creciente, en la privatización de los bienes y de las empresas públicas, como sucedió aquí en México desde mediados de los 80 con la privatización. En una política monetaria específica que siempre se encarga de cuidar los factores macroeconómicos, que no suba la inflación, pero por otra parte se encarga de que el salario nunca suba por encima de esa inflación y que la capacidad de consumo de las masas trabajadoras siempre se mantenga muy abajo. Sí, son elementos muy específicos del neoliberalismo. En realidad lo concreto es el capitalismo. ¿Y por qué no me gusta utilizar ese factor? Porque sirve para generar el engaño, ¿no? Como ahorita un compañero lo estaba diciendo, escribió acerca de esa capacidad de contener el descontento. Sí, ahorita hay una nueva corriente de economistas y de políticos que dicen que como ya viene inminente esta crisis económica, esta crisis del capitalismo, esta recesión que está en puerta, estaban poniendo la idea, el factor del keynesianismo, que es posible salvar al capitalismo con medidas de intervención del Estado, como se hizo en los años 30, que en realidad el keynesianismo y el estado de bienestar son otra cara de la economía capitalista. Pero en realidad es que en esta época histórica, el programa del estado de bienestar y del reformismo no es posible salvar el capitalismo. Se necesita una salida revolucionaria. Se necesita que los trabajadores del campo y la ciudad y las comunidades tomen el control de sus destinos en sus propias manos, y eso implica
acabar con la explotación, acabar con este estado de injusticia. Por ese elemento precisamente no me gusta la palabra neoliberalismo, porque sirve para encubrir lo que está en fondo, que es la explotación del hombre por el hombre. Ok, Now, aquí retomando lo que estabas comentando muy al inicio de la transmisión, Now, Carlos Marx y el Capital. ¿Qué enseñanzas y qué elementos nos deja este libro que se escribió por parte de este autor? Elementos que tú digas son claves para que nosotros tomemos herramientas de lucha para entender el sistema actual y hacia dónde tenemos que ir. Es una pregunta importante. Marx en El Capital, esta obra que le tomó la mayor parte de su vida escribir y que incluso después de su muerte no la vio finalizada porque su compañero de trabajo, de vida, su amigo y camarada Federico Engels tuvo que reordenar el último tomo del Capital. Es una obra monumental que dejó en donde él explica el funcionamiento y las leyes esenciales del capitalismo. Eso es lo que describe a través de estos tomos Carlos Marx. Por una parte, la teoría del valor, pero por leyes tan importantes también como la teoría de la miseria creciente, que es precisamente donde explica cómo el capitalismo requiere el desarrollo de la miseria en un polo de la sociedad para poder, es una condición de la concentración del capital y de la riqueza en otro polo de la sociedad. Y también explicó algo muy importante, que son las crisis de sobreproducción y cómo el capitalismo, conforme se va desarrollando, entra en crisis de sobreproducción, en donde por contradictorio de que parezca, y eso es un elemento que no mencionamos, que es algo que Marx explica en El Capital, es que en el capitalismo las crisis más fuertes que se desarrollan no se deben a que no existan riqueza o que no existan elementos para consumir, que no haya suficiente comida, que no haya suficiente ropa, que no haya los elementos necesarios para que la población pueda vivir. Al contrario, en el capitalismo las crisis se desarrollan porque hay demasiados productos, porque hay demasiada riqueza y porque al mismo tiempo la gente no tiene esa capacidad de consumo para poder adquirir esos productos, esas mercancías. Es un elemento característico del capitalismo. El capitalismo entra en crisis porque las fuerzas de producción se rebelan en contra de las formas de propiedad. Están tan desarrolladas en la actualidad las formas productivas, la capacidad de producir alimentos, medicamentos, tecnología, que lo que entra en choque, para ponerlo como un ejemplo muy concreto, es como una camisa de fuerza. Se han desarrollado tanto las fuerzas productivas que lo que le impiden desarrollarse es la propiedad privada de los medios de producción, el hecho de que una minoría domine los bancos, las tierras, las fábricas, que pueda dominar a su antojo del crédito. Eso es lo que está frenando a las fuerzas productivas. Pero ese desarrollo de las fuerzas productivas en otro medio de producción podrían ser puestas en marchas para elevar de manera considerable el nivel económico, el nivel de vida y el nivel cultural de la población. Es, digamos, el punto central de la obra de Carlos Marx. ¿Cómo funciona este sistema de producción? Y también, por ejemplo, en El Capital, uno se puede encontrar pasajes y elementos muy interesantes acerca de cómo se fue desarrollando de sus orígenes. En el famoso pasaje sobre la acumulación originaria del capital, en donde Marx explica cómo desde sus inicios el capital nació derramando sangre por los poros y nació pues despojando de sus tierras a miles de personas, antiguos campesinos, que en los lugares originarios en donde se desarrolló fueron a convertirse en el nuevo proletariado. Incluso la obra de Marx es tan actual que a través de sus páginas podemos encontrar elementos que actualmente se dan por nuevos, pero que él desde esa época desarrolló, como el fenómeno de la globalización. Entonces, pues es una obra muy importante que tenemos que leer.
quizá al principio no es una obra que puede ser fácil su lectura, pero eso no debe ser un impedimento, amigos. Tenemos que persistir y tenemos que leerla para poder comprenderla mejor. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que Marx siempre escribió para la clase trabajadora, él siempre buscaba escribir de forma amena, entonces puede haber pasajes que sean un poco complejos, que puedan ser al inicio difíciles de entender, pero conforme se va repasando, conforme se va leyendo, y conforme nosotros, también por ejemplo uno recurre a diferentes materiales de apoyo, se hace su lectura más asequible, más fácil. Ok, sí, ya vamos a ir cerrando, amigas y amigos que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de la plataforma de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco con el tema ¿qué es el capitalismo? Que nos está resolviendo las preguntas Nahum Pérez Monroy. Y bueno, Nahum, perspectivas en este contexto de la pandemia para México, ¿hacia dónde vamos dentro del sistema capitalista? Pues bien, tenemos ahorita una situación muy delicada porque, como decía, la situación, existe una presión creciente para que, por parte de muchas empresas, para que ya se reactive la economía, para que exista un regreso, pero estamos en una época histórica en la que, por ejemplo, el precio del petróleo está decayendo mucho. Como nosotros sabemos, amigos, buena parte de los ingresos de México, casi 40% de los ingresos de México dependen de los ingresos petroleros. Otra parte también depende de las remesas de muchos trabajadores que están en Estados Unidos y actualmente se encuentran paralizados, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, también una situación de recesión a nivel internacional en el que existe una parálisis productiva y todos estos elementos se están conjugando en que la capacidad de consumo de la población no pueda desarrollarse. También, por otra parte, hay una situación en la que el mercado interno no se está desarrollando y existe una presión creciente por parte de las cúpulas empresariales para que la situación en el país funcione como funcionaba antes. Al mismo tiempo tenemos a un gobierno que, si bien ha hecho reformas en el terreno de los ingresos de los funcionarios del Estado, que ya no son tan onerosos como en el pasado, en el que, por ejemplo, también ha hecho ciertas reformas que son, diría yo, pues simbólicas, porque no son muy profundas en el hecho de de aperturar recintos como Los Pinos, o tener una política cultural más inclusiva, o elementos que, por ejemplo, tenemos que reconocer que ahora no es tan represivo como en sexenios anteriores. Sí, pero lo fundamental es que los intereses de los grandes empresarios y la desigualdad no se está, que reside en la explotación de los trabajadores, en las condiciones de trabajo, en los contratos de protección, no se está viendo trastocado fundamentalmente eso. Y por supuesto, por ejemplo, elementos como el hecho de que la política monetaria en México sigue controlada por el Banco de México, que tiene autonomía, y esa autonomía fue impuesta en la época de Cedillo, pues los elementos estructurales de sexenios pasados no están siendo transformados, y lo que eso está generando es una insatisfacción creciente, que el gobierno está intentando sortear con programas de apoyo a la población, con programas a las madres solteras, con becas, con un programa de becas, pero eso en última instancia no es suficiente para generar un cambio significativo en el nivel de vida de la población pobre, de la población trabajadora, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que va a suceder es que eso se va a traducir en una situación política muy inestable, en una confrontación entre las cúpulas también. En las semanas pasadas estábamos viviendo como un grupo de las 10 empresas más poderosas de Monterrey, el llamado Grupo de los 10, estaba exigiendo al gobierno federal rescates millonarios para sus empresas que actualmente se han visto detenidas. Es decir, la cúpula empresarial del país quiere que la situación siga operando como anteriormente funcionaba. Y aquí lo que está en cuestión
es si un gobierno puede gobernar al mismo tiempo para ricos y pobres. Es lo que se va a ver en la escena si esto es posible, que es por supuesto imposible, ¿no? Y que eso va a tener una serie de contradicciones. O bien López Obrador cumple el programa de los empresarios para salir de la crisis y eso implica mayor sufrimiento para la población trabajadora, o bien se pasa del lado de los trabajadores y entra en una confrontación con los empresarios. No hay un punto medio en este actual escenario. Estamos viendo polarización en prácticamente toda América Latina. Intentos de golpes de Estado en Venezuela. Antes incluso de esta pandemia, a inicios del año, muchos amigos recordarán la cercanía en la que estuvo la posibilidad de un enfrentamiento bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Es decir, estamos en un escenario internacional muy complicado, que ya era muy complicado y ahora con la crisis se va a agravar. Y en general lo que está detrás de este fenómeno es o generamos una alternativa al capitalismo, una sociedad distinta, o vamos a caer en escenas de desesperación, de barbarie y de retroceso, como es esta misma pandemia. Esta pandemia, de hecho, ya es un síntoma muy alarmante de la amenaza del capitalismo sobre la civilización, ¿no? Ok. Bueno, amigas y amigos, ya nada más con esta última pregunta nos vamos, pero antes les recordamos que estamos hablando sobre el tema que es el capitalismo a través del Facebook Live de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Les recordamos también que en nuestra plataforma podrán encontrar otras charlas que hemos tenido a lo largo de estos días, de estas jornadas de reflexión para la acción, y que nos ayuda mucho a que ustedes puedan compartir y ver, incluso analizar, interactuar en estas charlas que tenemos aproximadamente a las 8 de la noche, transmitiendo desde la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Nahum, nos pregunta Iván Hernández, ¿cómo caracterizarías el gobierno de AMLO? ¿Sigue siendo capitalismo? ¿Qué política ha tomado? ¿Neoliberal o capitalismo de Estado? ¿Qué puede esperar la clase trabajadora de este gobierno? Sí, el gobierno de López Obrador está intentando llevar a cabo una política de Estado benefactor, políticas keynesianas de intervención del Estado en la economía. Es un gobierno capitalista, por supuesto, no es un gobierno socialista. Un gobierno socialista sería aquel que planteara la expropiación de las bancas, de la industria y de las tierras y lo pusieran bajo el control de la población trabajadora. Eso sería un gobierno socialista. Pero ahí te voy a interrumpir tantito. Con la declaración de Javier Alatorre, con lo que hizo, ¿no sería motivo suficiente para haberle expropiado la concesión a la televisión? Claro, es un elemento, de hecho, qué bueno que lo adicionas porque es un elemento muy ilustrativo. Lo que hizo TV Azteca en las semanas pasadas al llamar a desobedecer las indicaciones de Hugo López-Gatell en media pandemia no fue otra cosa que terrorismo empresarial. Y además recordemos que TV Azteca en el año 2003, para los compañeros que no lo recuerden, habrá compañeros que sí lo recuerdan, en el año 2003, TV Azteca asaltó un comando armado en el Cerro del Chiquihuite para apoderarse de las instalaciones de Canal 40. Es decir, TV Azteca es el ejemplo de un empresariado voraz que además desprecia a la población trabajadora, a la población de a pie, a lo más humilde del pueblo trabajador del campo y de la ciudad. Un desprecio. Cuando estos sujetos de TV Azteca dicen que la economía tiene que seguir funcionando y que las empresas no tienen que cerrar, en realidad es porque ellos, en conexión con lo que estábamos hablando de cómo funciona el capitalismo, ellos ven a los mexicanos no como seres humanos, sino como una mercancía, y la mercancía es la fuerza de trabajo. Por eso porque ellos decían, es que de todos modos va a haber un porcentaje de gente muerta, ¿no? Va a haber de todos modos la gente se tiene que morir, pero como la mayoría no se va a morir, pues entonces ¿para qué cerramos? Claro, pues en todas las crisis siempre las clases dominantes, la gente con mejores recursos económicos es la que al mismo tiempo se puede proteger más de una pandemia. Bueno, pero para regresar a la pregunta del compañero Iván, es para mí muy difícil establecer si sigue siendo neoliberal o no. Por supuesto, el actual gobierno en la
en lo que tiene que ver en su política social de derechos democráticos se ha distinguido de otros gobiernos. Sí hay un cambio, no estamos viendo escenas como las de Atenco, Nochixtlán, como las de la guardería ABC, como la sangrienta represión que ejercieron en contra del magisterio los criminales de Calderón y de Peña Nieto. Por supuesto no estamos viendo esto, pero en lo esencial, en lo que tiene que ver con el aspecto económico, las cosas no están cambiando. López Obrador, por supuesto, está intentando evolucionar hacia una política de, como decía, Estado benefactor, pero la verdad es que para que eso suceda, tendría que haber una reconfiguración internacional del capitalismo, tendría que haber incluso otras condiciones que actualmente no están presentes y en las que, por supuesto, Estados Unidos ni siquiera va a permitir que la política económica en México cambie sustancialmente. Entonces, si efectivamente es un gobierno capitalista, sí, pero aquí también hay una particularidad histórica y es que el gobierno de López Obrador se tiene que entender en lo que es una corriente histórica que en México se llamó el nacionalismo revolucionario, que es un Estado fuerte, interventor en la economía, que permitía asegurar ciertos derechos básicos que existían en la educación, como el derecho a la educación pública y gratuita, el derecho a la salud, elementos de la Ley Federal del Trabajo que se aprobó en 1936 y que en esa época, en ciertos aspectos era progresista. Bueno, esa corriente del nacionalismo revolucionario, que en la época del PRI tuvo gobiernos como de Luis Echeverría y otros gobiernos que se preocupaban por mantener esos elementos estables, aunque claro, como nosotros lo sabemos, con una política terriblemente represiva en torno a los movimientos sociales. Bueno, en gran parte el gobierno de López Obrador se nutre de esa tradición histórica. Por eso no es tan descabellado decir que se inspiren mucho en lo del antiguo PRI, no el PRI, para ser más específico y que no se vayan a confundir, no el PRI neoliberal, sino el PRI que viene de la tradición del nacionalismo revolucionario, representado en un inicio por Lázaro Cárdenas y luego por el gobierno de Luis Echeverría, etcétera. Sí se nutre de eso en mucha instancia. Y lo que aquí está en debate es la capacidad de que nosotros podamos empujar desde abajo algo completamente distinto, que sea un elemento que beneficie directamente a la clase trabajadora. Esto no significa, y insisto, que el gobierno de López Obrador sea completamente negativo. Tiene aspectos muy positivos, pero ello lo que refleja es una transformación incompleta a medios y el hecho de las limitaciones que el gobierno tiene en medio de esta crisis. Eso también es lo que está generando y es algo que debemos tener en cuenta, es el peligro creciente de un golpe de Estado y de que aquella vieja élite empresarial que era la consentida de los sexenios pasados, como no está siendo satisfecha en sus necesidades fundamentales, lo que está haciendo es conspirar y está haciendo es intentar aprovechar cada crisis que surge para golpear al gobierno de López Obrador. El gobierno de López Obrador es un gobierno electo por la mayoría de los mexicanos, por 30 millones de personas, pero hay que hacer el énfasis de que fue un gobierno votado para servir a la clase trabajadora, a los más pobres, y eso es lo que debería hacer el gobierno de manera decidida. Ahorita cuando se está hablando de la pandemia, no se debería levantar la pandemia exponiendo a los trabajadores a morir como está sucediendo en Ciudad Juárez, ¿no? Se debería salir la pandemia poniendo un impuesto a las grandes empresas y a los grandes fortunas para que ellos sean los que paguen la crisis. Eso es lo que debería hacer y eso es lo que desafortunadamente no está haciendo el gobierno de López Obrador. Entonces, bueno, con esos elementos espero haber contestado un poco, e incluso yo digo, se podría hacer una charla completamente específica acerca de la naturaleza del gobierno de López Obrador, pero creo que, bueno, rebasaría lo que ahorita nosotros estamos discutiendo con este tema, más en términos teóricos de lo que es el capitalismo. Ok, pero además, permítame tantito, Naum. Amigas y amigos, les recordamos que nos ayudan bastante y mucho, que nos ayuden a compartir esta transmisión en vivo, ya sea en su muro personal, en sus grupos de WhatsApp o mismo de Facebook, para ampliar el conocimiento, ampliar estos elementos que ahorita estamos discutiendo. Bueno, aquí nos comentan felicitaciones, ojalá puedan hacer una segunda ronda más. Aquí nos dicen también, Alondra Ramos, excelente charla, muchas gracias por abordar un tema tan necesario. El capitalismo mata, acabemos con él nosotros. ¿Qué está pasando, amigas y amigos? Se nos cayó la conexión por parte de Naum. Naum, ¿sigues ahí?
Mientras, en lo que se retoma la transmisión con Naum, sigo leyendo sus comentarios. Primero, antes de que él acabe con nosotros, nos comentaba Alondra Ramos, Naum, contéstame ahorita que te puedas volver a conectar. A lo mejor algo pasó ahí. Nacionalismo revolucionario, sí, de PRI de los 30 a los 70. Pregunta, ¿y los asesinatos de las luchadoras y luchadores sociales no es masiva, pero es el accionar de una represión selectiva? ¿Eso no es neoliberal, según lo dicho? Eh, Permítanme, amigas y amigos, a ver si puede retomar Naum. Eh, Vamos a intentar marcarla otra vez. Naum. Si no, estaríamos ya concluyendo esta charla. Permítanme, déjenme ver si puedo comunicarme con Naum para terminar. Denme un minuto. Bueno, mientras sigue contestando, dice Cherogwam. Claro que la 4T es neoliberal, sin miedo, compas, digámoslo con todas sus palabras. Saludos. Em, Muchas gracias por responder. Eh, Si fuera cierta la teoría del golpe blando hacia el mal gobierno de López Obrador, los capitalistas extranjeros no le hubieran dado su anuencia para ascender a la presidencia. Bueno, amigas y amigos, vamos a concluir, me parece, y es lo que le iba a preguntar a Naum, si su teléfono tenía batería suficiente. Vamos a intentar hacer otra vez la llamada con Aum. Mientras les recuerdo que nos ayuda bastante que ustedes nos puedan ayudar compartiendo este video en vivo en sus perfiles, en sus grupos, con sus contactos, porque nos ayuda bastante a ampliar el tema del conocimiento, la difusión del mismo. También pues, los invitamos a checar las anteriores conversaciones que hemos tenido en este espacio. No nos contestan aún. Ha de haber sido un problema del teléfono, se le ha de haber acabado la batería, pero pudimos abordar bastantes aspectos. Nada más que ya no nos pudimos despedir de Naum. Una, una vez más, amigas y amigos, esperando que se pueda conectar. Y bueno, hemos tenido varias charlas interesantes, incluso los invitamos a participar y checar el material disponible que se encuentra en la plataforma de YouTube y lo encuentran así como Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Escríbanlo así en YouTube si les agrada más la plataforma de YouTube o mismo aquí en Facebook, se van a la galería de imágenes, videos y ahí lo van a poder encontrar. No tenemos respuesta por parte de Naum, sin embargo vamos a terminar y finalizar esta charla, amigas y amigos, comentándoles que agradecemos mucho la participación de Naum, sus redes sociales, lo pueden encontrar así como Naum Monroy en Facebook. Y bueno, ustedes tienen aquí ya el contacto de la plataforma de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco en Facebook. Mi nombre es Omar Dazaev Salazar, soy miembro militante de la organización de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. También en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Omar Dazaev Salazar. Y sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo, en verdad, que hayan participado con nosotros el día de hoy eh, en este conversatorio. Y mañana tendremos
otra temática más. El día de ayer se estuvo platicando con la doctora Ramos. Y bueno, ya nada más nos despedimos. Felicitaciones a todos, excelente noche, saludos fraternos, solidarios y combativos desde Morelia, Michoacán de Ocampo. Muchas gracias, Rafael Pimentel. Eh, es muy importante que igual nos puedas ayudar a compartir este material en sus comunidades y con sus contactos. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos cerrando 10 de la noche, Ciudad de México, al sur. Estamos eh, desde la plataforma de la Coordinación de Pueblos y seguiremos haciendo estas actividades. Por otro lado, ya nada más aprovecho para comentarles que próximamente estaremos compartiendo material respecto a la lucha que ha encabezado la coordinación en torno a los temas de las leyes secundarias en la Ciudad de México que laceran los derechos colectivos de los pueblos originarios, así como también la lucha que hemos emprendido por la liberación de los 14 pueblos de Xochimilco y que se puedan liberar de estas cadenas, estas mordazas y estas limitaciones que hay en cada representación de los pueblos de Xochimilco. Es muy importante que también le puedan dar seguimiento ustedes a la lucha que ya hace bastantes años, hace 7 años, inició la coordinación de pueblos cuando estábamos dando la batalla contra los megaproyectos, contra las grandes transnacionales. En su momento fue Chedraui, después Walmart y después mismo contra la privatización del agua. Y hemos estado dando ahorita la lucha por la liberación de los pueblos. De mi parte es todo, soy Omar Salazar y gracias por estar acompañándonos en una emisión más de Jornadas de Acción para la Reflexión. Saludos a todas y todos. Hasta la próxima.